a las dos. Pero mucho más, sale entrecortado, así, ¿ves? Sí, sale un poco entrecortado. Adelante, Marcela, con la bienvenida para el... Hola, bienvenido, Rodolfo, acá desde el Arte del Encuentro, Arte y Cultura en Vivo. Un gusto tenerte para que nos comentes sobre tu libro y que también, bueno, hablemos un poco por lo que vamos a celebrar ese día, que es este día del encuentro de dos mundos, como se terminó diciéndole a lo que conocíamos como Día de la Raza, ¿no? Antes, pero bueno, que ahora queremos darle este enfoque de esta unión de dos culturas que, bueno, somos el resultado de eso, ¿no? No sé qué te parece. Y gracias, Lorena, también por estar y por habernos aconsejado. Bueno, sí. Claro que sí, yo con mucho gusto desde Villahermosa, Tabasco, México. Nos presento a nuestro apreciable amigo Rodolfo Lobo Molas. Él está en Catamarca, Argentina. Él es un investigador, escritor, que le ha llevado a más de 20 años a hacer una recopilación de diferentes acepciones, precisamente en este Día de la Hispanidad. Ha sido este diccionario catamarquiano quien ha podido recoger y recopilar de las diferentes culturas estas acepciones, poder conocer un poco más sobre nuestros antepasados. Y bueno, adelante, Rodolfo, bienvenido. Bueno, ¿cómo les va? Me gusto estar una vez más con Lorena, encantado de conocerte, Marcela, y bueno, desde el noroeste de Argentina, una provincia, así como México está dividido en estados, nosotros estamos divididos en provincias. Hay otros países como Perú o como Bolivia que están divididos en departamentos. Nosotros los departamentos son las divisiones de las provincias. Bueno, esta es la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, y nosotros tenemos un gran acervo cultural, que está relacionado con todo lo indígena. A partir del nombre de nuestra provincia, Catamarca, que en quechua significa, entre varias posibilidades de traducción, fortaleza en la falda de una montaña, ¿no? Porque nosotros estamos en Chota, nuestro país tiene 80 por cielo montañoso, y es que con gran parte de nuestra geografía en la cordillera de los Andes. Así que bueno, con mucho gusto para que charlemos de este día del 12 de octubre, que para nosotros desde hace algunos años también ha dejado de llamarse el Día de la Raza, y aquí se le llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Yo tengo mis ¿cómo decir? Mis reparos con este tema de la llegada de los españoles en la forma en que han llegado. Pero bueno, el tema es cierto lo que decía Marcela, hay un encuentro de dos culturas, hay una simbiosis entre las dos culturas, más allá que una haya predominado sobre la otra, pero ahora estamos felizmente en estos últimos años, al menos hablo de Catamarca y de Argentina, no de toda Argentina, pero por lo menos en el noroeste, tratando de reivindicar, de revalorizar, de volver a poner, darle la importancia que tiene todas estas culturas, todas estas raíces indígenas que nosotros tenemos. Negarlas sería el absurdo más grande. Somos la mezcla de esas dos culturas, y aún de las culturas indígenas todavía queda mucha cosa absolutamente viva y pura. Sí, exactamente lo que vos decís es lo que yo opino. O sea, ahora no, como que seguir odiando no podemos, o sea, hacer eso a mí me parece que generar odios pensando que todo lo que pasó, ahora ya pasó y ahora tenemos que empezar a hacer eso que es amalgamar, ¿no? Y respetar, porque en mi idea, tal vez vos no pienses lo mismo que yo, pero bueno, hace 200 años que nosotros somos libres e independientes y no hicimos muchas cosas mejores
que los españoles. También tuvimos gobiernos que trataron de limitar, ¿no?, a las culturas. Entonces, a partir de ahora, con la nueva Constitución y el respeto, que espero que se cumplan, ¿no? Porque, bueno, nada, eso, a mí lo que no me gusta es el término de ir como que vamos a odiar a todos los españoles, porque, bueno, más que nada somos mezcla. Ahora ya somos mezcla, y lo que tenemos que hacer es los que están, los que siguen acá en Argentina o en el resto de América, es respetarle sus tradiciones, ¿no? Que son muy ricas y que son muy lindas y que nos enseñan incluso a valorar el planeta, como fueron casi todas las culturas que hubieron acá en América, tenían ese respeto por la Pachamama tan rico, ¿no? Yo pienso igual que vos. Lo que yo pido es que dejemos de celebrar la llegada de los europeos como un hecho auspicioso. Llegaron, no lo podemos cambiar, pero su llegada ha significado la sangre de aproximadamente 80 millones de seres humanos, mucho más que la Segunda Guerra Mundial. Está bien, ya está, ya pasó, ya se hizo, tratemos de mirar de aquí para adelante, pero, yo digo que no festejemos, porque si nosotros festejamos la llegada de los europeos y la conquista, es como si en nuestro país festejáramos, o mejor dicho, como si nos alegráramos por la llegada de los ingleses a Malvinas. Es decir, hagamos ahora, no digo un borrón y cuenta nueva, pero yo me niego al festejo por la conquista o por la llegada. Yo digo que ya que estamos, reivindiquemos a los pueblos indígenas, les demos el lugar que corresponde, porque han sido absolutamente marginados y hoy mismo, hoy en día, siguen estando marginados. A pesar que tenemos, artículo 75 de la Constitución Argentina, tenemos la preexistencia, ¿no? El derecho a la posesión de las tierras cuando hay una preexistencia. La preexistencia sería cuando estos pueblos son preexistentes a la llegada europea. Hay mucho para hacer. Las comunidades indígenas viven en una pobreza extrema y en una marginación absoluta. Ojalá, como dijiste recién, Marcela, podamos lograr que eso se revierta y que ellos estén igual que nosotros, o nosotros igual que ellos, quienes son mejores. Bueno, lo que yo busco a través de este diccionario es rescatar el lenguaje, lo que tiene que ver con el lenguaje nuestro, con el lenguaje español y con el lenguaje indígena. Y el diccionario tiene, dentro de lo español, palabras españolas a las que nosotros le damos particularmente usos o de un español antiguo o un español modificado. En Buenos Aires se llama lunfardo, todas estas palabras que no están en el diccionario. Bueno, lo nuestro son regionalismos y muy comunes, muchos de ellos, a todo el noroeste argentino. Yo cuando hablo, yo sé que como argentina me entendés perfectamente, pero como sé que hay muchísimos amigos de Lorena que están distribuidos por el mundo viéndonos, por eso hago algunas aclaraciones así que sobre lo que tiene que ver con nuestra geografía, ¿no? Entonces el diccionario Yo soy correntina, te interrumpo, bueno, yo soy correntina, entonces bien, vamos con lo guaraní también, o sea, te entiendo un poco totalmente, por lo que va. totalmente. Mira, hay algunas palabras de origen guaraní o palabras guaraníes que están en el diccionario, palabras que usamos pero que tienen ese origen. Yo en este momento no me acuerdo. Creo que una es mamboretá, el famoso Sí, comepiojos. Yo me acuerdo sí. cuando era chico me enseñaban una frasecita que decía, vos lo veías al mamboretá o al comepiojos, no sé si se llama cortapalos también en otros lugares, y nosotros decíamos, mamboretá, ¿dónde está Dios? Y el bichito levantaba la patita. Yo me acuerdo de ahí y después aprendí que mamboretá es de origen guaraní. Bueno, nosotros aquí en Catamarca, perdón, aquí en Catamarca usamos esa palabra. O Lo que sea que ustedes, también hay una mezcla, ¿no? lo que ustedes le ¿Cómo, dicen Lorena? piojo, nosotros acá le decimos perico. ¿Es eso? Puede ser, es un bicho verde, largo, así, flaco, con patas largas, que creo que le llaman come piojo Dios, porque si se sube a ¿no? la cabeza, Que se está- Dios también. puede ser. A ver si yo lo tengo, mientras ustedes hablan, yo lo busco.
si lo tengo... que cuando empezó a decir come piojos, yo dije, ¿qué animal es ese come piojos? No. Sí, mira, acá está. Mira, acá está. El come piojos es un insecto de color verde. Se llama, el nombre científico es Mantis religiosa. Ah, es la Entonces, mantis. Ah, ajá, sí. la mantis religiosa, ¿no? De largo cuerpo y patas finas y largas que se asientan en la cabeza de las personas. Bueno, acá dice Cáceres Freire, que es un lingüista de La Rioja, una provincia que está al lado de nosotros, que quizás de allí derive su nombre popular. Tiene dos grandes ojos compuestos. Bueno, lo define como es. En el litoral le dicen mamboretá. Suele alzar una pata apuntando arriba, por lo que la gente acostumbra a preguntarle mamboretá, ¿dónde está Dios? A lo que el insecto respondería indicando con su pata hacia arriba. También se conoce con el nombre de usamico. Sí, no es propio de Porque, la región de acá, pero sí conozco las. claro. Pensaba que era un perico, que es un cotorro, pensaba cuando decía que es. No, 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 no. no. Bueno, fíjense ustedes que nosotros a la cotorra, fíjate que yo no hablo con R, sino con R, como hablamos. Y en Corrientes también, ¿no? Hablan con R la Sí, gente. con el R y No la todos, por lo que L. veo. Claro, eso sí la Bueno, L. no. Yo vivo en Buenos Aires, así que no tengo la tonada, porque ellos en Corrientes, Claro. gallina, llave, llover, lluvia. Bueno, yo me crié Sí, en sí. Buenos Aires, entonces soy como una correntina porteñada, digamos. Claro. Bueno, nosotros la L no la pronunciamos, ¿no? Pero en quechua sí se pronuncia la L, lo cual para los correntinos sería muy fácil pronunciar el quechua en algunas palabras. Ya no me acuerdo qué estaba por decir, así que lo dejo hablar a ustedes. También tengo mis lagunas mentales. Y esta hora también. Bueno. Me acordé. La cotorra, perdón, la cotorra, eh, nosotros le decimos cata. Cuando los catamarqueños, la gente de provincia, catamarqueños o por ejemplo, van a Buenos Aires, en Buenos Aires a los catamarqueños les dicen cata. Estaba el Cata Díaz, que era un jugador de fútbol. Bueno, mucha gente de acá ha ido, pero en quechua. Por eso nosotros le decimos cata al pajarito verde, que es como un loro, parecido al loro, pero chiquito. La cotorra, la cotorra. Nosotros decimos cata, que sería la palabra quechua. Y así muchísimas palabras que usamos a diario. ¿Qué te llevó a esta tarea de buscar No palabras estoy escuchando. digo que qué te llevó a esta tarea de buscar palabras y de buscar todo Yo esto para he hacer este publicado un diccionario? libro allá por el... Sí, 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 sí. Yo había publicado un libro en 2005 sobre Catamarca y nombraba muchos lugares y contaba, el libro ese tiene leyendas también, lo hicimos con la Universidad de Catamarca, tiene leyendas también, y se usaban muchas palabras de estas de origen indígena. Entonces yo al final le puse un glosario para que la gente que no es de Catamarca lo pueda entender. Mira, no me di cuenta, y la vez pasada que hablamos, Lorena, también me olvidé. Yo tengo un pequeño texto eh, eh, en castellano, pero todos los sustantivos que tiene ese texto son quechuas, perdón, son de origen indígena. Hay quechua, hay cacán, que es el idioma que hablaban las diaguitas, pero palabras nuestras, ¿no? Qué sé yo. Sobre la pirca hay una pasanca, mientras el ututucu, que está abajo del taco, eh, está, qué sé yo, cazando pijis. Bueno, son animalitos de la zona que tienen el nombre. Yo lo leí en una feria del libro acá en Catamarca, en ocasión de una charla que di sobre identidad, ¿no? Se llamaba Identidad Catamarcana entre el ser y el no ser. Pues yo critico la que tenemos a veces y el gas como catamarqueño y sí quiere hablar o como cordobeses o como porteños, que por supuesto les queda pésimo. Cuando uno habla distinto de lo que uno mamó de chiquito, queda mal, ¿viste? O sea, a mí no me gusta. Nosotros no decimos R, decimos R. Entonces, si yo quiero hablar con R,
Fíjate que yo cuando empecé a hacer locución, las autoridades del CONFER, que era el Comité Federal de Radiodifusión, nos exigían a los locutores hablar con R. A mí me costaba horrores. Entonces, ¿cómo te llamas? Oh, Rodolfo. Hasta que, bueno, ahora ya se puede hablar con ella, así que ya soy Rodolfo. Bueno, entonces yo empecé, recopilé esas palabras y un día dije, esto podríamos hacer un diccionario y recopilar más palabras. Y empecé a juntar y empecé a juntar, basado en eso, ¿no? Empecé a juntar. Pero les iba buscando la etimología cuando eran palabras de origen, a veces para que se sepa de dónde viene, por qué son así. Me encontré con que hay palabras que, según los distintos estudiosos, tienen distintos significados o distintos orígenes. Bueno, todo eso tuve que ver y en algunos casos puse mi propia opinión, diciendo, bueno, aquel piensa que esto es guaraní, aquel piensa que esto es cacán, aquel otro piensa que es mapudungún, que es el idioma de los tehuelches. Y yo pienso que es quechua, es decir, que yo tenga la verdad. Entonces así se fue armando y ese trabajo me ha llevado un poco más de 20 años hasta que, bueno, por fin vio la luz. Y ve la luz porque acá hay una señora que es miembro de la Academia Argentina de Letras, la miembro correspondiente, y ella me dijo un día, Rodolfo, pare, corte, hasta ahí, después haga un nuevo volumen con nuevas palabras incorporadas, pero algún día tiene que terminar, porque este trabajo no termina. Usted tiene que terminar de escribir, publicar y después hacer otra edición con palabras nuevas. Así que bueno, así empezó esto y consumo placer, consumo placer. Yo sigo haciendo, sigo encontrando, era una tercera opción de las drogas. Y todo esto tiene que ver con este amor que siento por la tierra y por las cosas nativas, por las cosas nuestras, por lo que viene del fondo de la tierra, por las cosas indígenas, por bueno, la Pachamama, yo mío de humanidad, se canaliza a través de la lengua. Yo hace poco en la segunda feria de Perú hicimos con unas amigas poesías con algunas palabras en quichua o quechua, como le dicen, y la verdad que fue un trabajo muy enriquecedor buscar esas voces que seguimos usando, que usamos en el español y que son de origen, fue tan enriquecedor. Cancha, bueno, qué sé yo, no me acuerdo ahora mucho. Tambo. ¿Eh? Tambo. Yo de Sí. chico me acuerdo, yo soy piloto de avión, ¿no? Y de chiquito iba al aeródromo que teníamos en la ciudad. Y nosotros le llamábamos cancha de aviación. Y, por ejemplo, y cancha es una palabra indígena. Sí. Vincha, la vincha, es palabra indígena. El tambo, la palabra tambo, nosotros en Argentina, Lorena, tenemos los tambos. Los tambos son los establecimientos lecheros, donde hay vacas para sacar leche, se llaman tambos. Mucho de eso seguramente hay en la zona de donde vive Marcela, en la zona donde vivías, en la zona del litoral, que es una zona de mucha agroganadería, y en la zona del medio para la zona de Buenos Aires, bueno, más o menos al medio del país. Nosotros acá tenemos muy poco de eso porque es una zona, la nuestra es una zona muy montañosa, entonces es más difícil. Bueno, el tambo, la palabra tambo viene de tampu, ¿no? Ahí no hay regla ortográfica que antes de P se escribe con M, acá es antes de P se escribe con N, es tampu. El tampu eran lugares a lo largo del camino real o del camino del Inca, donde descansaban los mensajeros, los chasqui. El chasqui es un mensajero. Salían del Cusco, del Cosco, en realidad en quechua, buen quechua, el Cosco, y llegaban a veces hasta Mendoza llevando mensajes de las autoridades, del gobierno, que llamaron imperio los españoles. Pero claro, son miles de kilómetros y lo hacían caminando. Entonces, creo que era alrededor de cada 10, 15 kilómetros, había un tampu. En el tampu siempre había una persona. Llegaba corriendo el mensajero, el chasqui, hasta ese lugar, le transmitía el mensaje a que estaba ahí
y ese salía como dando a los muchachos. Entonces, así el mensaje llegaba rápidamente, porque nunca paraban. O sea, siempre iban corriendo, 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 llegaban, dejaban el mensaje y se quedaban. Y ahí arrancaba uno que estaba ahí y seguía hasta el otro lado. Con el tiempo, y con la llegada de los españoles, en esos lugares, también los usaban ellos para transitar esos caminos, fueron llevando animales para que la gente que estaba ahí tenga para comer, y los españoles trajeron las vacas. Entonces, cuando esos tanques, que eran esos puestos a lo largo del camino, comenzaron a tener animales y ya la gente llegaba y se podía contar dos o tres, este, empezó a trasladarse, digamos, hacia la hispanidad llegada, la palabra tangu, que terminó siendo tampo, a los lugares donde hay establecimientos lecheros, donde hay vacas, esas cosas como tenían eh, los incas en este largo camino. Así que de ahí viene el famoso tambo, como muchas palabras más. Sí, poncho también, tenemos cura, yo encontré gaucho, chacra, morocho, ahora me estoy acordando algunas, pero encontramos Bueno, un chakra, por pucho ejemplo, también, claro. creo que estaba dentro de... Chakra, por ejemplo, viene de chajra, chajra con J, chajra, que es la planta de maíz. Entonces, a la planta de maíz llamada chajra se transforma en chakra, y como se transforma en chakra también, una plantación de ese tipo de plantas, ¿no? También es de origen quechua. Acá el límite entre Catamarca y Tucumán un lugar que se llama Huacra, y Huacra viene de Huajra, que significa cuerno. Y en ese lugar el río que divide las dos provincias, Catamarca y Tucumán, tiene una curva que es una forma de cuerno, porque los indígenas eran muy descriptivos al ponerle nombre a los lugares, a la gente, a todo. Por eso algunos se habrán sabido llamar toro sentado, no sé, porque te pareció un hijo con pinta de vaca. Bueno, Pero bueno, Lorena, para integrarla un poco, Lorena, en tu país suele pasarlo, tiene muchas palabras así de origen, Sí, Lore. claro que sí, definitivamente aquí en México cada región tiene su propia, digamos, pinceladas de cultura, de sus antepasados. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, Tabasco, que está pegado al estado de Chiapas, al estado de Oaxaca, cada uno tiene su propio folclore, su propio estilo de comida, también su propia lengua madre. En algún momento, por ejemplo, en Chiapas se habla mucho el chol, y en Guerrero, por ejemplo, hay otros como el náhuatl también. Aquí en Tabasco hay otros lenguas madres, entonces sí hay un sinfín. México es una gran diversidad en ese sentido, ¿no? Trajes, folclore, bailes, comida, es un sinfín, es una amalgama. Claro, y en ese yo sentido. admiro mucho a México por eso, ¿no? Porque México tiene una defensa apasionada de las cuestiones nativas, tradicionales. Yo le decía en una conversación a Lorena que admiro esa ciudad de México tan llena de monumentos arqueológicos indígenas. Hay cantidades de cosas. En nuestro país se destruyeron, se negó la presencia indígena. Se llegó a decir que los indígenas eran salvajes asquerosos, por quienes siento una invisible repugnancia, dijo un gran prócer nuestro. Bueno, se ha hecho nosotros no tenemos personas de raza negra o etnia negra en Argentina, que sí lo tienen la gran mayoría de los países sudamericanos. Bueno, los nuestros se los fue Diezmados mandando a las campañas a las guerras. libertadoras, a las guerras de la independencia, y fueron desaparecidos a cambio de la libertad, cuando ya se suponía que habían decretado la libertad en 1803. Bueno, hay muchas cosas de esas. Después vino la famosa campaña del desierto, que fue la extensión de las fronteras de lo que era Argentina. Decimos, Argentina va a ser más allá, más allá, más allá. Comenzaron a querer poblar y no exterminaron, pero realmente murieron muchísimos aborígenes. O sea,
pero además nos han enseñado que son malos, que son salvajes, que ¿La son civilización o barbarie? ¿A eso te referías vos? Cosas así, claro. Entonces, sí, lo que pasa es que yo no quiero herir susceptibilidades ni quiero oh, por Dios, menos mal que no estoy trabajando en la radio, ideologizar, no quiero ideologizar esta charla, ¿no? Pero yo lo que quiero significar es que han sido despreciadas y casi desaparecidas muchísimas culturas indígenas en toda América. Pero yo admiro de México la manera en que han rescatado y en que valoran y el orgullo que tienen de esas cosas, ¿no? Y entre paréntesis, en Chiapas, en Chiapas se usa el voceo, creo, que hablan, dicen vos en vez de tú, igual que nosotros. Sí, muy cierto, y creo que también parte de Guerrero, pero es en sí en Chiapas y Oaxaca también, hablan por vos, que acá es como decir que algo muy raro de cierta manera, ¿no? También hay algunos estados en los que te hablan de usted, que ya bueno, acá en los anteriores generaciones. Te recuerdo cuando, por ejemplo, mi padre llegaba a ver a mi abuelo, su padre, era la reverencia, darle el beso en la frente o darle el beso en la mano. Esto ya no se acostumbra. claro, sí, son costumbres que se van perdiendo, ¿no? Entonces, para que no se pierdan, yo trato de reivindicar, de revalorizar y demostrar todas estas cosas nuestras, como el caso de la Pachamama que nos decía Marcela temprano, ¿no? La madre tierra, la divinidad más importante de las culturas andinas, que ahora, por lo menos aquí en la zona de Catamarca, se está reivindicando ya los 1 de agosto, que es cuando se la celebra, la gente va a ciertos lugares y hacen una ceremonia de la ofrenda, ¿no? Que en un pozo en el suelo se le regalan cosas para que la Pachamama lo devuelva con buenas cosechas, con buenos tiempos, con buenos climas, bueno, con una vida mejor, ¿no? Yo tengo, hay una palabra que la vez pasada me salió así como para decir, yo creo que lo que une a todos los pueblos de América en general es el maíz. El maíz fue la comida, creo que tanto en México como en Centroamérica, como acá, como los guaraníes, creo que mientras conforme iban bajando, no sé cómo fue la población americana en ese momento, pero conforme iba bajando, seguro que todos una semillita de maíz llevarían, porque creo que el maíz es que es lo que nos une como identidad en todo lo que es América, ¿no? Y yo creo que estoy buscando, yo me tengo que decir en voz alta, LM, acá está, X, Y, mazorca, espiga de maíz, bueno, no es creo, no es palabra quechua, por ejemplo. Lo mismo, bueno, muchísimas cosas, el tomate, la papa, el zapallo son americanos, ¿no? El cacao, creo, no estoy seguro si la caña de azúcar, no estoy seguro. Pero hay muchas cosas así, de acá se exportan ropa. Muchas de esas palabras, como decir recién, tienen, sí, perdón. No, que te decía que la riqueza que le aportó al idioma español las culturas de acá es impresionante, no solamente, o sea, eso es algo que no se puede negar tampoco. Totalmente. Por eso yo digo, yo he escrito hace 50 años que era chiquito, que estoy, como decimos en Catamarca, culi ya somos culillos, sometidos, esos culillos, palabra que nosotros también usamos. Siempre anduve ahí, pero tratando de reivindicar estas cosas, mucho más de grande, ¿no?
mucho más de grande. Y yo digo, y lo he publicado a veces, he hablado yo trabajé muchos años en la televisión, haciendo un noticiero, entrevistando a funcionarios de cultura, de educación. Yo les decía, ¿cuándo se van a enseñar las lenguas indígenas? Porque si nos enseñan inglés, nos enseñan francés, nos enseñan italiano, enséñennos también las lenguas indígenas. Yo no digo que vamos a salir hablando, porque de la secundaria tampoco salimos hablando inglés, francés o italiano, No. pero por lo menos vamos a tener un conocimiento básico. Vamos a saber, si nos enseñan, qué es el Tahuantinsuyo, cómo ha sido el imperio inca, cómo estaba constituido, qué comían. Los incas, por ejemplo, tenían viviendas, la vivienda del Inca, por ejemplo, tenía lo que hoy diríamos aire acondicionado. Eran, adentro de esas construcciones de piedra, tenían canales de agua que iban por dentro de las paredes, agua que circulaba por dentro de las paredes. Eso refrigeraba los ambientes, por ejemplo. Después estaban las famosas terrazas de cultivo, que como no tenemos la pampa húmeda para los campos, se cultivaba en la montaña, se hacían como escalones. Entonces el agua iba cayendo, iba regando, y cultivaban ahí. Hay, perdón, hay muchísimas cosas que hacían bien. Obviamente la tecnología que tenían los europeos no era la misma que la nuestra. eh, Muchas cosas, ¿no? No sé si la rueda, por ejemplo, no, sí la deben haber conocido. Creo que no sé si los mayas eran los que tenían el calendario, creo que eran 18 meses de 20 días y un mes de 5 días, y daban los 365 días, algo así era la cosa. O sea, eh, eh, el número 6, Europa tenía, Europa América, digamos, pero que no han sido transmitidos, no nos han sido transmitidos. El obispo de Chiapas, precisamente, el padre Landa, quemó los famosos códices mayas, donde había infinidad de informaciones que hablaban de adelanto científico, tenían que ver con la cultura de ese momento, bueno, muchísimas cosas de esas que entiendo estaban en los códices, los han quemado porque eran herejía. Todo lo que no venía de Europa, todo lo que no tenía la cruz era herejía. Y eso que yo soy seminarista y bastante religioso, pero yo tengo que reconocer que como lo supo hacer alguna vez el Papa Juan Pablo II, disculparse de que han hecho con los venidos. Si eso no hubiera ocurrido, seguramente estas culturas hubieran tenido un avance mucho mayor, porque se hubieran mezclado las dos y hubieran podido juntas crecer de mejor manera. Pero bueno, está hecho, tratemos que de ahora en más la cosa sea diferente. ¿Vos creés que las misiones jesuíticas en el noroeste, que les enseñaban a los indígenas a tocar música, que incluso hicieron, tuvieron un poquito más de respeto a ellos? ¿Crees que sí? Las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas los han salvado de los encomenderos portugueses, que los cazaban, porque ni siquiera los cazaban y los llevaban esclavos al Brasil. Entonces, al estar en las misiones, esos encomenderos, los encomenderos son los que el rey les encomendaba a grupos de personas. Yo te encomiendo 200 indios para que te sirvan. A cambio, vos le vas a dar educación y le vas a enseñar religión y lo vas a convertir al cristianismo. Por eso después vinieron las famosas ordenanzas de Alfaro en 1611, acá en la zona del noroeste, donde reglamentaron porque los indios estaban realmente esclavizados al mar. No le dieron un cinco de bolillas, se fue al Faro y la siguieron igual. Creo que en ese aspecto los salvaron. Es que les anularon su propia cultura. Entonces les impusieron el cristianismo, les impusieron el modo de vida europeo y les enseñaron a ser como europeos. A excepción de un gobierno que vio que los usen botas, tenían que andar descalzos, prohibió que se corten el pelo, prohibió que usen capa como los españoles, tenían que estar bien diferenciados. Y quien así no lo hiciere, recibirá 50 azotes. Era uno de los famosos Nieva y Castilla que había. O sea, a mí me hubiera gustado que, está bien, que no digo que los
civilicen, porque no eran incivilizados, tenían una cultura diferente. Me hubiera gustado que le den lo que traían ellos, pero que los dejen tener lo que traían los españoles, pero que los dejen tener lo que tenían los indígenas. Porque tienen cosas muy valiosas, cosas muy valiosas. La música, el idioma, y cosas, si ellos han vivido tantos años, ahí en la zona de las Guaranias, no sé cómo se llamará toda la zona guaraní, quiere decir que tan brutos no eran hombres de la prehistoria. Entonces, aportarle todas estas cosas, todos estos avances, esta tecnología que tienen los europeos, pero no imponerles de esa forma, porque los indígenas guaraníes, creo que era, distribuían sus pueblos en grupos étnicos, en grupos sociales, de tal manera que fundan casarse. Yo sé que ahí quedó tildado. nada, bueno, una cosa más o menos así, yo saco todo. Mezclaron como hacían los europeos. Eso ha significado un golpe cultural muy grande para ellos, porque les ha cambiado de un día para otro la forma de vida. Pero sí rescato que ellos, por supuesto que la mayoría de lo que hacían los guaraníes en las misiones era para las misiones, y la plata era para las misiones, para los fines que las misiones tenían. Pero han enseñado muchas cosas y además los han salvado, como les decía, de los encomenderos que los venían y los cazaban como animales para tener esclavos. Sí, la verdad que yo vi La Misión, la película que vino a hacer Jeremy Irons acá en Argentina, era bastante fuerte lo que se vio, ¿no? Sí, Como vos sí, decís, sí. venían a cazarlos a los indios y bueno, es como que era el lugar más seguro estar ahí adentro, ¿no? Bueno, la Claro, verdad claro. que es muy interesante todo este tema y coincido con vos en que de ahora en más lo que tenemos que hacer es valorar los pocos pueblos que quedan. Lamentablemente sabemos que en Chaco y en Formosa hay muchos pueblos en que están los chicos absolutamente desnutridos, que lamentablemente los lugares en donde ellos originalmente vivían están todos contaminados o los árboles talados. Se dio prioridad a lo mejor en aquella época. Yo tengo mi papá murió hace poquito con 90 y pico de años y él conocía de lo que hacía la forestal, ¿no? Que esa empresa inglesa que diezmó los árboles, que quitaron a las personas que vivían ahí. Bueno, la verdad que fue una historia muy triste, ¿no? Y eso Sí. no fueron los españoles, fueron un gobierno nuestro, digamos, ¿no? Es que Entonces, sigue, hoy en día sigue. En Salta los están diezmando también porque les están arrasando el monte, como le decimos nosotros. Y al arrasar el monte, ellos que viven ahí, ellos cazan, ellos se alimentan del monte, utilizan las cosas para vivir, eh, los dejan sin nada. De repente quieren salir a cazar, no hay nada para cazar, para poder comer. No tienen ningún tipo de ingresos. El Estado los ha olvidado totalmente, menos para las elecciones. Entonces, eso es lo que tenemos que reivindicar. Eso, que vuelvan a tener dignidad, que vuelvan. Pero yo digo que anden en auto y que se vistan con la ropa. No digo que anden con la pluma y la pollerita de plumas de avestruz. No, no hace falta, pueden tener teléfono celular, pero déjenlo que su cultura y sus convicciones, sus creencias. Si ellos creen que el sol es Dios, que crean que el sol es Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que imponerles ciertas cosas culturales? Que cada uno crea lo que quiere y que los dejen hacer su vida, pero denle trabajo. Digan, bueno muchachos, hagan su vida, tengan todas sus cuestiones culturales, y a ustedes les conviene, qué sé yo, acá van a sembrar papa porque eso les va a dar más plata y van a poder comer mejor que si están cazando pajaritos.
y que si quieren cazar pajaritos los cazan. Esa gente no tiene planes sociales. Esa gente... Aparte, como nosotros, ellos no como nosotros que a lo mejor matamos, no sé, vacas para tener refrigeradas, ellos mataban para comer en el momento, o sea, lo que necesitaban en ese momento. Necesario. Claro. Lo necesario, exactamente. Eso es lo que yo digo, es el respeto por la Pachamama, porque ¿de qué sirve tener tantas vacas refrigeradas si tenemos la mitad del mundo muerto de hambre y eso solamente lo consume el otro? No sé, mitad creo que fui demasiado generosa, pero bueno, hay gente que no tiene para comer, claro, y hay un montón de vacas refrigeradas que si no las podés comprar quedan ahí, ¿entendés? O sea, bueno, la verdad que... yo creo que ellos tenían mucho respeto por la tierra, porque como decían, incluso los indígenas norteamericanos, ¿no? Los que vivían en Norteamérica, era herencia la tierra, no era tuya, era herencia para el que iba a seguir. Claro. Mira, los incas, en el pueblo inca, nadie dormía en la calle, todos tenían vivienda, el Estado se encargaba que todos tengan vivienda, prestada, no era hereditaria. Vos te casabas, te daban una vivienda, nacían tus hijos, se criaban, y ellos a su vez cuando se criaban iban teniendo sus propias viviendas. Y cuando morían los padres, esa vivienda no quedaba para los hijos, quedaba para el Estado y el Estado se la daba a otro. Entonces, ellos sí acumulaban granos, ¿no? Tenían se llamaban calancas, creo, no me acuerdo bien, que eran unos grandes galpones, muchos de los cuales estaban casi subterráneos, para conservar la temperatura lo más fría posible. O sea, muy apenas un pedacito salía del techo, salía de para arriba. Ahí guardaban granos. Entonces, nadie tenía hambre. No había hambre, no había mendigos. Pero sí, por ejemplo, eran castigadas cosas que tenían que ver con la moral. La infidelidad, aquel inca o aquel indio que salía con una mujer casada, por ejemplo, era pasible hasta de pena de muerte, porque afeaba la condición humana, decía el indio Inca Roca, creo que era. Bueno, hacía una serie de cosas, ¿no? O sea que ellos también tenían un montón de cosas rescatables y nosotros no hemos valorado. Bueno, ahora se está valorando. El tema del medio ambiente ha sido tan importante para ellos que hay personajes mitológicos como el Coquena o el Yastay, que en realidad es el mismo personaje, depende de la zona, y uno creo que es Aymara y el otro creo que es Quechua, que es una llama que se transforma en otros animales. ¿Sabes, Lorena, cuáles son las llamas, no? Sí, claro. Las llamas, bueno, bien. Son esas que salen de cuando uno hace fuego. ¿No? Entonces, claro, hay una llama que es la que está controlando todo. Cuando ves que hay alguien que está depredando, si vos vas a cazar para comer, no tenés problema. Ahora, si cazás por matar o por divertirte, el coquena se transforma en alguien, en otro animal, en algo, y los castiga. Eso dice el mito. Hay una leyenda aquí en Catamarca que es la leyenda de Gilanco. Gilanco era un cacique que en realidad en el idioma quechua es Uraca y en el idioma cacán es Titaquín. Hay un cacique que, como era el cacique, y como muchos caciques que conocemos a lo largo del mundo que manejan los pueblos, hacía lo que quería. Él no tenía quien le diga nada, él hacía lo que quería. Entonces salía a matar por diversión, a hacer tiro al blanco con la flecha, con los animales, hasta que un día, mientras él dormía abajo de un árbol, le aparece la Pachamama. Y la Pachamama, que está representada por una mujer gorda, grandota, así, con una pollera roja y no sé qué más, le dijo que era la última vez que ella permitía estas fechorías del cacique, que si no cambiaba de conducta, iba a ser castigado. Se asustó Gilanco, pasó un tiempo que se había serenado, qué sé yo, pero pudo más esa naturaleza maligna que tenía y volvió a hacer lo mismo. Entonces la Pachamama le volvió a aparecer y le dijo, Gilanco, yo te di la oportunidad y no la aprovechaste. Ahora el castigo va a ser que te vas a convertir en viento. Desde entonces,
en el noroeste argentino, Gilanco, convertido en el viento sonda, es un viento caliente que viene del oeste generalmente y que es un viento muy fuerte con mucha tierra. Se lo escucha que anda en medio de las ramas de los árboles secos de las zonas desérticas del noroeste, y el gemido de Gilanco es el gemido del viento entre las ramas, que es el castigo que le dio a la Pachamama por no haber respetado la naturaleza. Bueno, esa es la leyenda de Gilanco, cómo nos enseña la necesidad de respetar todo lo que sea el medio ambiente. Exactamente, y en los guaraníes también había muchas leyendas, muchas cosas que por eso digo, tenían una sabiduría impresionante. Por eso, como a veces vos decís, ¿cómo puede ser que estos aborígenes, ahora los actuales, estén desnutridos allá, cuando ellos comían, cazaban, pescaban, y nunca estaban muertos de hambre, ¿entendés? O sea, claro. Pero decimos un río a lo mejor contaminado, les quitamos los árboles donde ellos tenían los animalitos que ellos eran recolectores, o sea, eso es, no sé, la verdad que yo como argentina, a veces digo, en estos 200 años, ¿qué hicimos, no? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos mal para que ellos estén en esas condiciones? A mí me da una tristeza ver chicos desnutridos. Hace poquito había muerto un nene de 8 años que ni parece de 8 porque lo ves y son unas cositas tan frágiles, y la verdad que da mucha pena. Yo no sé cómo es la situación aborigen en México, pero acá te puedo asegurar en el norte, da mucha tristeza, a lo mejor te crean un hospital, pero no hay médicos, que es lo mismo que la nada, y tienen que depender de un montón de cosas que bueno, que la asistencia es casi nula. No sé, allá, Lorena, como para incorporarte, cómo es el tema del trato hacia los aborígenes. No se diferencia mucho, pero sí hay asociaciones, fundaciones e incluso muchos lugares donde ellos tienen todavía su propio espacio para ellos, digamos, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablaba el maestro Rodolfo, por ejemplo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, son lugares muy arraigados con su cultura, que incluso son lugares muy solicitados por los visitantes, no tan solo nacionales, internacionales, para visitar los lugares, los pueblos, porque son precisamente muy arraigados a ese sentido de pertenencia, a esa mexicanidad que los hace suyo, pero de la mexicanidad desde sus raíces, vaya. Bueno, y ahora, como tema así medio moderno y medio como gracioso, ¿no es cierto, Rodolfo? Tenemos acá que estamos en defensa de los carpinchos del Nordelta. Sí, bueno, yo estoy en defensa de todos los animales que se puedan, ¿no? Y no soy vegetariano ni vegano, porque yo como los indios, como lo necesario. Primero lo necesario para llenarme, aunque coma de más. Por eso estoy gordo. Y además, a mí no me molesta que se coma carne. Pretendo que el animal, cuando sea sacrificado para comer, no sufra. Yo no soy capaz de matarlo. Yo creo que el día que tenga que sobrevivir de alguna forma, no sé, comeré raíces, pero yo no sé, no me animo a matar un animal. No puedo matar una gallina, por ejemplo, para comer. Pero sí como carne, sí como carne. Lo que pasa es que ha avanzado tanto lo que nosotros llamamos la civilización, digamos la urbanización, que ha ido invadiendo lugares que antes eran despoblados de seres humanos, que estaban a cargo de distintas especies humanas, y se los ha ido corriendo. Hacemos con los animales lo mismo que hacemos con los indios. Les vamos corriendo la frontera, los vamos corriendo, entre los que estaban en el monte acá, les sacamos el monte, los corremos, acá plantamos soja, los corremos, plantamos soja o alguna cosa, o peor en Argentina casi no se come soja, es todo para exportar, y la plata que eso genera
ya vamos a hablar de política, mejor no hablemos. Un desastre. Entonces, a los animales le va pasando lo mismo, se los va corriendo. Acá, nosotros en Catamarca tenemos un gran problema que es la minería. La minería que tanto defienden los gobiernos porque deja muy buenos dividendos. En Catamarca hubo una mina durante 20 años. Se llamaba Minera La Lumbrera, una mina de oro, plata y cobre. Un proyecto monumental y fantástico. Con minería extractiva a cielo abierto, significa que no se hacen túneles para sacar el mineral. Sacar acá, ¿no? Se sacaba un pedazo de montaña. La ponen en un ducto, que es un caño que debe tener como 1 metro de diámetro, caño que recorre aproximadamente 200 y pico de kilómetros, donde se ponen esas piedras, van a parar a Tucumán. En Tucumán suben al tren, cuando allá llega, se separa ahí, en el exterior, se separa el oro y la piedra, que son los únicos minerales por los que la minera tributa. Pero se sacan 40 minerales más. Perú, me acuerdo en este momento, es molibdeno, que no sé qué es cosa, pero entonces, durante 20 años han hecho ese trabajo las 24 horas del día. Las 24 horas del día, enormes máquinas rompiendo la montaña. Que esa montaña que iba hacia arriba, hoy es un pozo, todo ese caño eran empujadas por agua dulce que se utiliza para beber. Está bien, hay que limpiarla, purificarla, pero es agua potable, digamos, extraída de las capas subterráneas. 20 años de lo mismo. ¿Qué quedó para Catamarca? El 3% del dinero declarado y que en realidad quedó para el país. ¿Cuánto la nación le mandó a la provincia? No sé. Pero no hay ningún pueblo, ni siquiera los pueblos cercanos, que hayan mejorado su calidad de vida, que hayan cambiado, que hayan prosperado, que digan, no, mira la minería, mira el pueblo, mira la ciudad que tenemos. Todo igual. Terminó la explotación, se fueron y todos los empleados a la calle. Entonces, todo ese tipo de cosas que atentan contra el medio ambiente, yo particularmente estoy en contra. No estoy en contra de la minería, porque la necesitamos. Estoy en contra de esa forma de extracción que daña a todo el entorno. Entonces, como decíamos recién, ver la cantidad de indígenas en condiciones miserables da mucha pena. Acá hay una señora, bueno, la señora quiere estar ahí, ¿no? Bien metida arriba de la cordillera. Tiene como 70 años, la trajeron a la ciudad, la curaron porque estaba enferma, fue un operativo, caminaron no sé cuántas horas por medio de las montañas hasta que llegaron a la casa de ella, cría cabras, animalitos, solita, ¿no? Sola. La trajeron a la ciudad, la pusieron en el helicóptero, la curaron y la volvieron a llevar porque ella quiere vivir ahí. Ese es su ámbito, ese es su lugar. Acá en la ciudad se muere. Ella vive ahí en la soledad. Bueno, pero hay mucha gente que está en esas condiciones y no porque quiera, sino porque no puede. La verdad que hablaríamos horas de esto, ¿no? Movilicemos toda la defensa porque de la naturaleza, yo la defensa de los indígenas. Cuando me refería a los carpinchos era porque, bueno, ahora en la pandemia, como toda la gente estaba en casa, como en muchos lugares del mundo, los animales comenzaron a salir, dije, bueno, estamos solos otra vez, podemos volver a salir. Y ahora el Nordelta se pobló de carpinchos y es impresionante. A mí me encanta verlos, me da una ternura, por más que rompan los jardines, pero es hermoso ver que era lo que realmente a lo mejor había antes, ¿no? De como vos decís, de civilizar toda esa zona. Bueno, hablaríamos horas de esto. Lo importante es entonces de ahora en más. De ahora en más que hay incluso artículos en la Constitución que los avala, que los defiende, que tienen sus derechos. Ponele que antes no lo sabía, ahora sí.
bueno, eso, que empecemos a darles el valor, porque muchos de nosotros y muchas de nuestras costumbres, incluso comer locro, ponele, por así decir, han salido de ellos, ¿no? Muchas comidas nuestras argentinas han salido de esa herencia que tenemos de ellos. Sí. Bueno, pues sin lugar a dudas. Yo no sé si tengo acá, a ver, ya la buscamos. En lo que le busca Rodolfo, yo sí quisiera saber qué son los, ¿qué dijiste? Carpinchos. Por ejemplo. Los carpinchos son como unos roedores grandes, son preciosos, la verdad que parecen, son como ratas gigantes, pero no son ratas, entonces, pero tienen una ternura, bueno, yo después te voy a mandar una foto, a mí me encantan, son como ratas gigantes, ¿me entendés? Que son la familia de los roedores, pero te dan una ternura, y claro, antes no estaban así en la ciudad, y ahora se han encargado de incluso, bueno, la gente lo ha sacado fotos de los jardines con 5 o 6 carpinchos que obviamente ellos cavan en la tierra, no les, pero bueno, entonces se dividieron en pro carpinchos y los que quieren que vuelvan de nuevo, viste, a desaparecer, y no, la verdad que ya están, son hermosos, a mí me encantan. Son unos roedores bueno, grandes. Habrá que poner una reja y dejarlos que caminen y anden por la ciudad. En Australia los canguros andan por las calles, al menos lo que yo he visto en fotos y videos, andan y no se los puede tocar, ¿no? Está absolutamente prohibido. Yo lo que he visto acá en los pueblos del interior, que sí andan metidos a veces en las zonas pobladas, son las corzuelas. Las corzuelas, que en el litoral se suelen llamar guasuncho, prácticamente son dos especies de corzuela que son como los bambi. ¿Viste los bambi esos de los dibujitos? Bueno, así. Esas hay muchas en Catamarca. Otra cosa que acá tenemos muchas son los pumas. El puma, que es como un gato, es una palabra quechua, no más. El puma, bueno, pero el puma es un felino salvaje, ¿no? Es como acá le llaman león americano también. Es carnívoro, es depredador, se mete en los campos y se come los animales, sobre todo los terneros, los potrillos. Eso es mejor que no anden en la ciudad, pero sería lindo encontrarse con otros animalistas. Y hablando de comidas, acá en el diccionario, tengo una que se llama chatasca. Chatasca. Es una comida preparada con cebolla picada y carne asada o charqui. El charqui es la carne salada y secada que se conserva de esa manera y que solían usar los gauchos, que eran los campesinos argentinos, en sus viajes, ¿no? La salaban a la carne, le ponían mucha sal y de esa manera la carne se conservaba y la podían llevar, al no haber heladeras ni existir esas cosas, en sus viajes y bueno, preparaban a comer, la sacaban y no sé si la habrán calentado o la habrán comido fría. Entonces, esta comida chatasca se prepara con cebolla picada y carne asada y o charqui, huevo con condimentos varios y frita en aceite. También se le suele agregar arroz. Y viene del quechua del mismo nombre, chatasca, que bueno, significa lo mismo. Esa es una comida aborigen, por ejemplo, aquí en la zona, ¿no? Acordándome de que tenía que hablar algo del diccionario. La verdad que, bueno, es muy interesante y como dijo, seguiríamos hablando un montón, porque, bueno, la verdad que da para mucho. El respeto a estos pueblos aborígenes que aún siguen debería ser fundamental. Y vamos, ojalá, no sé, porque uno lo quiere, ¿no? Pero a veces los gobiernos como que firman una cosa y hacen otra, ¿no? Lamentablemente es así. Pero bueno, ojalá sigamos conservando estas buenas intenciones, al menos nosotros los ciudadanos. Pues sabés que allá por principios del siglo XX, 1900 y pico, 1910, pongamos como fecha,
vino a Catamarca la congregación de los Lourdes. Se había hecho el seminario en Catamarca y ellos vinieron, nos trajeron para que sean los educadores y regenteadores del seminario para la formación de sacerdotes católicos. Y uno de ellos era el padre Antonio Larruy. Larruy se convirtió después lo trasladaron a Francia Nueva y allá muere, pero acá dejó un testimonio muy grande de lo que tiene que ver con la historia. Y cuando hablaba precisamente, me acuerdo de las ordenanzas de Alfaro. Alfaro fue un tipo que mandó el rey para que controle y revise qué pasaba con el trato de los españoles a los indios. Era malísimo, ¿no? Entonces hizo una serie de ordenanzas para que los indios puedan creo que era sí, creo que era él. Bueno, no me acuerdo si era él exactamente, pero decían que eran ordenanzas de papel con dignidad de tinta, porque no se cumplían. Perdón, ha sido Eduardo Galeano, este escritor uruguayo tan conocido, bueno, él fue el que dijo que las ordenanzas que trajeron los españoles eran ordenanzas de papel con dignidad de tinta. Eso siento que pasa hoy con las leyes argentinas respecto de los indígenas. Mira, yo hace poquito entrevisté pero no nos van a quitar el español, idioma, no nos van a quitar la lengua. Hace poquito yo entrevisté a un español, historiador, que escribió un libro que se llama Las nuevas leyes, que estaban basadas en lo que Bartolomé de la Casa vio acá que estaba pasando con los aborígenes y que dijo que había malos tratos y pidió leyes para que no exista el maltrato. Y bueno, según la ley supuestamente dada, era que todos los que vivían acá deberían ser considerados como un súbdito más de España, o sea, no que ellos eran aborígenes y los otros eran españoles. Y el mismo español reconoció que nunca se cumplió, que todo, pero que fue visto por los españoles y que muchos denunciaron a la corona, sí es verdad, pero que bueno, lamentablemente, como las leyes a veces fueron nacidas, no incluso los 10 mandamientos fueron hechos para no ser cumplidos. Eso que vos me decís, que posiblemente sea el libro Breve Relación de la Destrucción de las Indias. En realidad se llamaba Breve Relación de la Destrucción de las Indias. Lo escribió Fray Bartolomé de las Casas en 1522 y fue publicado en Sevilla, y que él hablaba precisamente, y si no me equivoco, fue obispo de Chiapas, si no me equivoco, y hablaba de las atrocidades que hicieron en esos años de la conquista los españoles. Sí. Por ejemplo, él cuenta en una de sus partes que los españoles desbarrigaban a las indias embarazadas, o sea, las abrían, les sacaban los niños del vientre y los estrellaban contra las piedras. Los asaban en parrillas y les clavaban estacas en la boca para que no se sientan los gritos. Los ponían como si fuera que uno está haciendo carne asada. Jugaban a quien partía un indio de un solo sablazo. Lo ponían al indio y con esos sables que tenían le pegaban acá en la cabeza así y lo tenían que partir en dos. Bueno, y dice Fray Bartolomé de las Casas, y estas cosas no me las contaron, sino que yo las vi. Si alguien no quiere leer el libro, ese libro se lo consigue en internet, hay que poner breve relación de los cinco, Fray Bartolomé, ahí cuenta las cosas que ha visto y todo, y eso le presentó al rey de España en ese momento, no me acuerdo quién era, justamente a partir de ahí la corona comenzó a tomar medidas, pero claro, cuando la corona tomaba una medida, mira, la creación de la provincia de Catamarca se dispuso en 1679. Esa ley, esa disposición del rey se cumplió en 1683. O sea, que hacían una ley se cumplió a los 4 años. Igual que nosotros ahora. Y más o menos, más o menos, más o menos. No, Sí. Viste que antes era porque no existía la tecnología, pero ahora, viste, no sabe cuál es la excusa. Bueno, los intereses creados, vamos a decirlo así, Totalmente. para no generar ideas políticas, ¿no? Sí. La falta de quórum es ahora.
no hay quórum en las legislaturas, en las cámaras de senadores y diputados. Dios mío, qué ¿Qué le vamos desastre. a hacer? Este, Pero bueno, insisto yo en la necesidad de que en las escuelas, por lo menos en las escuelas argentinas, que desconozco de otros países, se enseñan estas cosas precedido a la llegada de los españoles y la vida indígena durante la presencia de la conquista y la vida indígena. Lo que a mí sí, mira, se te corta Que sepamos entrecortado, quiénes pero son, a mí me da mucha pena, por ejemplo, que que en los los actos pueblos que escolares, olvidan sus... sí, discúlpame que te diga, a mí lo que me da mucha No, no, pena es que en los colegios de jardín de infantes, que antes se bailaba el chamamé o eso que le enseñaban a los nenes que quedaban, ahora los nenes quieren reggaetón, quieren, no sé si me entendés, o sea, no sé si vamos yendo al camino que queremos, ¿entendés? Porque antes los nenes en las fiestas patrias se bailaban o se hacían cosas que tenían que ver con la patria. Y vos ahora vas y los nenes en la fiesta de fin de año o en la fiesta cantan otras cosas, ¿me entendés? Que no tienen mucho que ver con esto que estamos diciendo y ojalá se implante como, yo sé, reggaetón escuché en tu casa, no sé, pero que las escuelas se enseñen lo que es nuestro, no sé, eso es algo fundamental. Y bueno, nada, Sí, voy yo a esto. es necesario que se enseñe. Claro, es necesario, es lo que yo te digo, que en las escuelas se enseñen cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Es cerrar por y exclusivamente en lo nuestro. Además, en un mundo tan diversificado y tan globalizado como el de ahora, perfectamente podemos conocer de todo un poco. Pero valoricemos lo nuestro, que lo hacen todos los países, o la gran mayoría de los países. Lo que pasa es que Argentina somos, dicen un crisol, porque con tanta inmigración somos una mezcla de todo y en definitiva no somos nada. Bueno, vamos a hacer nada o algo, depende de nosotros. Si nosotros nos preocupamos por ser algo y por tener identidad. A mí me gusta que cuando salgo de Catamarca y voy a otro lado, la gente me diga, ah, Catamarca, por mi tonada. Pero si yo voy a México y Lorena es una mujer que ha recorrido Argentina y conoce, y hablo como mexicano, y si me sale bien mejor, nunca va a saber que yo soy de Argentina. Yo quiero llegar a un lugar y que diga, ah, argentino, qué bien, pero por cómo hablo, por cómo digo, por lo que sé. No porque diga, ah, Argentina, Maradona. No, menos Maradona. Menos Messi. Maradona. Bueno, menos Maradona, ¿no? Bueno, se habrá Así sido un que, gran jugador, pero después claro, dejemos en punto suspensivo el resto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, un gusto. La verdad que Lorena hablaríamos miles, estaríamos en un super Zoom. Pero sí, valoremos eso y ojalá también en las escuelas empiecen a valorar un poco, ¿no? Ahora que empezamos con lo presencial otra vez, que se valore todo lo que se enseñe lo que fue las culturas nuestras, que fueron muy ricas, ya sea tanto desde puede ser aztecas, mayas, incas, como los guaraníes, que a lo mejor eran cazadores y pescadores y nada más, pero tenían su riqueza, eran, y eran algo tienen que los haber pueblos, tenido de agricultura, algo deben haber tenido de agricultura. muy espiritual, aparte era un pueblo muy espiritual que buscaba la tierra sin mal. Si algo que tenían los guaraníes era que a lo mejor eran los más románticos de los, de los pueblos que tenían eso de la tierra sin mal, sus leyendas también son muy bonitas, como las de todo América, porque América Y el tiene unas idioma, leyendas. y el idioma guaraní es un idioma dulcísimo. La gran cantidad de vocales hace que sea todo un canto. Por ejemplo, el alemán es un idioma que es como un martillo, ¿no? Ah, en cambio, el guaraní es una canción escucharlos hablar, es precioso. Yo ya estoy grande para aprender, me cuesta muchísimo. No puedo aprender a hablar quechua, hace más de 10 años que estoy tratando de aprender y aprendo palabras sueltas. Pero, cuando era joven me era mucho más fácil aprender idiomas, pero ahora... pero hay muchísimas cosas y hay muchísimos pueblos de aborigen. Toda América estaba poblada, toda América. Era por donde
de vuelta había pueblos indígenas. Claro, con rescatar. ¿Por qué siempre rescatamos a los pueblos prehistóricos de Europa, a los pueblos como los romanos o los griegos, y los nuestros, ¿cuándo? Hay grandes pensadores indígenas. Había yo no me lo acuerdo en este momento, era no sé cómo se llamará, un cacique, un rey, qué sé yo, creo que era de México, tenía unas poesías preciosas traducidas, ¿no? Para peor, los mexicanos tienen ese idioma que es impronunciable, no sé cómo no es impronunciable. Bueno, había uno que sí, Ay, yo solamente lo lo escucho a pueden Lorena hablar que los pronuncia con tanta mexicanos. facilidad esos nombres. Sí. No hay forma, no hay otra, no es imposible hablar esas palabras. Pero hace rato estaban Bueno, hablando del animalito este y el otro, y yo no sabía ni qué decían. es que seguramente ustedes en México también tienen algunos animales que no conocemos. Así. Yo personalmente nunca he visto en vivo un carpincho. Lo he visto por televisión, ahora no escucho nada. Claro, porque es más de esta zona, no de la zona montañosa, ¿no? El Carpincho es como más del este, digamos. Vos estás en el oeste de Claro. Argentina. ¿Qué te iba a decir? No, lo que dijiste de los mexicanos me Y encanta encima para porque el norte. yo escribo y tengo un programa de radio, como, bueno, vos también me enteré también por tu bio que tenés programa de radio, y yo a veces me dan poesías de amigos mexicanos y te ponen esas palabras que solamente los mexicanos pueden, y yo no, viste, como, y a ellos les sale tan natural, ¿no, Lorena? A ustedes les sale tan natural y para nosotros es como que tantas L's ahí metidas en el medio nos complica. Pero bueno, la verdad que es pero lo conservan, porque casi muchos de los pueblos y lugares mexicanos se llaman así, o sea, tienen esa, vos decís, ay, ¿cómo se dice este lugar donde estoy visitando, no? Acá hay como que hay un poquito más, más español, digamos, en ese sentido. Pero bueno. Bueno, en el noroeste sí tenemos muchísimas palabras, ¿no? Así con esos nombres. Sí. Yo tengo una casita en las montañas, en un pueblo que se llama Guayamba, y al lado, yo creo que de los 16 departamentos en los que está dividida la provincia, no me lo sé de memoria ya para decirlo rápidamente, pero calculo que por lo menos la mitad tienen nombres indígenas, ¿no? Antofagasta, Tinogasta, Poman, Andalgalá, Capayán, Ancasti, Paclín, y creo que nada más 7. 7 de Vos 16, fíjate bueno, que más o menos la mitad. Corrientes en Guarantí y Y después los Saragüí, es distintos tan pueblos dulce amén. Saragüí, ¿eh? Digo que Corrientes en guaraní es Taragüí, y es tan dulce Taragüí. Taragüí yo conozco la hierba. Sí, marca. Somos Mira, sponsor. mira Lo qué lindo. buscamos como sponsor. Bien, tengo unas amistades, tengo unas amistades en Curuzú, Cuatiá. Una gente de acá de Catamarca, un chico que vive ahí. Quiero conocer Yapeyú, porque quiero conocer la casa donde nació, que me han dicho que está ahí, que Rosa Guarú sería, y yo así lo creo, la madre biológica de San Martín, que es una historia muy linda también, que lo leí en un libro de un historiador argentino que se llama Hugo Chumbita. Y él cuenta el origen mestizo de San Martín, que es, bueno, hijo de una india guaraní, Rosa Guarú, y de un español, Diego de Alvear. Yo a Corrientes fui hace muchísimos años. Estuve a punto de ir hace 2 o 3 años porque fuimos con mi hijo a Formosa por una cuestión laboral. Pasamos por Resistencia y había un cartel que
que decía Corrientes 13 kilómetros. Digo, Formosa fue un viaje de 3.000 kilómetros en 24 horas, 30 horas, pero estaba muy cerca de ir. Cuando yo fui en el año 70, era hermoso, hermoso. Vi unos carnavales. Corrientes es precioso. Bueno, ojalá un día pueda. Corrientes es precioso. A mí Corrientes, me queda como Horacio. materia pendiente conocer Yapeyú, porque Yapeyú es del lado Yapeyú es del lado del río Uruguay y nosotros, mi familia está más del lado del Paraná. Así que mi materia pendiente también es conocer Yapeyú, porque para mí San Martín es y será el gran prócer americano. No lo dudo. Bueno, un gusto. Yo soy belgraniano. Así que... Bueno, Belgrano fue el que fundó Cruzucuatiá. Yendo para la expedición hacia el norte fue el que fundó. Bueno, la verdad es una larga discusión. Digo que es una larga discusión que tengo con los sanmartinianos. Bueno, sí, bueno. No, yo para mí los dos mejores próceres fueron San Martín y Belgrano, pero bueno, San Martín un poco más por Correntina. Sí, totalmente. Claro. Bueno, Lorena, te hicimos conocer Argentina prácticamente. A Lorena le hicimos conocer a Argentina prácticamente, pero bueno, la idea es en general, y dado el día que vamos a festejar, es que no solamente en Argentina se respeten los derechos de los aborígenes, sino que en todo América sea posible que en donde todavía existan comunidades aborígenes, y se les respete el idioma, se les respete las costumbres, comidas, sus trajes, lo que sea, que se les respete, incluso en lo posible un lugar en donde ellos puedan vivir y ser lo que ellos eran antes de llegar los españoles, o como vos decís, si quieren conducir un auto no importa, pero que tengan el poder de decisión de ellos y no la imposición. Vos sabés que más allá de la cuestión ideológica y política, cuando Evo Morales andaba por Europa haciendo su campaña política, hubo un periodista, un diario de, creo que era Guatemala, que escribió que ahí anda Evo Morales por las cortes europeas, dijo así, esparciendo los olores nauseabundos del altiplano. Ese tipo de discriminación todavía existe. Yo no sé si Evo Morales fue buen o mal gobernante. Yo tengo amigos indígenas bolivianos que no lo quieren. Como conozco gente muy encumbrada de Bolivia, gente de letras y de historia y qué sé yo, que no lo quieren. O sea, unos por blancos, otros porque no son, por cuestiones ideológicas, políticas, y muchísima gente que sí lo quiere. Yo de Evo Morales rescato una cosa. El resto no sé si es bueno. Es el mismo que llegaron los españoles. No hubo un presidente indígena como Evo Morales. Desconozco si lo hay, yo no puedo encontrar ninguno, a lo mejor sí, pero quiere decir que 500 años, cuando yo soy presidente, algo está mal con la tierra de ellos. Así que bueno, esa es mi meta, ¿no? Que se pueda lograr la reivindicación de todos los indígenas ancestrales y nativos para que ojalá así sea, Rodolfo. Y muchísimas gracias, Lorena, por traerlo aquí en este lugar, el arte del encuentro, y ojalá te volvamos a tener para otra conversación, a lo mejor quien te dice para el Día de la Tradición. Cuando quieras. Para el Día de la Tradición podría ser. Podría ser, con mucho gusto. Porque, sí, con mucho gusto. Yo estoy a disposición de ustedes. Estoy a disposición de ustedes cuando yo pueda ser útil en buena hora. Si hay algo que me inviten y que yo no sé, si me dicen que venga y analice los discursos de Platón, y diré que no porque no sé. Pero en lo que yo pueda colaborar, con muchísimo gusto.
Ya después por privado nos vamos a comunicar, Marcela, para que nos tengamos más. Un enorme gusto saludarnos y haber estado en este programa, en una emisión más del Arte del Encuentro. Gracias, Marcela, gracias, Rodolfo. Un enorme abrazo para ambos. Muchísimas gracias, Lore. La verdad que hablaste muy poco, pero bueno, va también hacia tu país esto, es lo que dije recién, que en tu país también se aprendan a valorar, aunque tienen un poquito más, como dijo Rodolfo, de costumbres, o por lo menos más visualmente, lo exteriorizan más, ¿no? Que acá en Argentina, que no hay alguna fiesta indígena así, o con origen que se celebre, ¿no? Encima ahora incorporamos Halloween, un terror. Para mí Halloween es más extraño que no sé qué, y bueno, y nosotros estamos en lugar de ir, como decía, en lugar de decir como él, a mejor, vamos incorporando cosas a peor a veces, ¿no? Yo creo que yo Halloween me siento tan como que no soy norteamericana, o sea, pero bueno, nada, Es que de última, si nos quieren meter, si nos quieren enseñar esas cosas, si nos quieren mostrar esas cosas, si se quiere festejar esas cosas, hagámoslo, hagámoslo, pero no desdeñemos lo nuestro, no cambiemos. Buenos Aires de cuestiones indígenas debe haber nada. En el noroeste sí vemos muchas más cosas, hay más fiestas que tienen que ver con lo indígena. La fiesta que yo le conté la otra vez a Lorena del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, que se hace los 21 de junio, es una fiesta que viene desde el costo, desde Perú, se hace en Catamarca también todos los años, se han comenzado a hacer este tipo de cosas indígenas, pero no alcanza, hay que hacer más, hay que hacer más. Gracias, chicas, ha sido un placer enorme para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, y acá se perdió porque Buenos Aires es un monstruo donde hay muchísimas. Y estoy a disposición de ustedes. Claro, yo te decía que acá se perdió en Buenos Aires porque Buenos Aires ya es un monstruo que ya no se sabe de qué origen somos, porque ya somos de todos. Acá en Buenos Aires hay un conglomerado de tantas cosas que a lo mejor sí se están perdiendo cada vez más. Gracias, gracias, gracias enormemente, y bueno, estaremos en contacto. Claro que sí, bendiciones para todos.